Muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Un gusto de saludarles a cada uno en este día, este viernes por la tarde. Qué gusto de ver a cada uno. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a mirar varios versículos en esta tarde. Primeramente, comenzando con el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Aquí tenemos esta porción de la palabra de Dios y eh, podemos ver algo en el Señor Jesús aquí en Mateo 16, que es algo que nos llama la atención en cuanto a a lo que se pide del discípulo del Señor Jesús. Eh, Ahora, la porción realmente es cuando el Señor Jesús está declarando su muerte en la cruz, ¿verdad? Se ve también en Marcos 8, también en Lucas 9, y vemos como el Señor Jesús eh, habla aquí de, del hecho que Él será entregado y morirá. Ahora, los discípulos no entendían 100% lo que el Señor Jesús declaraba, pero vemos que en esto, como el Señor Jesús, eh, después de la confesión de Pedro, que comienza en el versículo 13, eh, y continúa aquí. Vamos a mirar un poco más arriba, perdón hermano, yo me equivoqué. Un poco más arriba del versículo 21, por favor. Ya estamos. Gracias. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que Dios bendiga su palabra y la lectura de ella. Ahora vamos a mirar a varios temas
varios versículos esta tarde, pero es este lugar donde yo quiero comenzar. Una de las cosas que nosotros podemos realmente admirar en cuanto al Señor Jesucristo es esto, es que Él cuando hablaba con sus discípulos, les guiaba, les hablaba, les animaba, siempre tenía un propósito que realmente llegaba al corazón. Ahora, no sé si esto les ha ocurrido a ustedes, pero pienso que, em, y quiero decirle a los jóvenes aquí, los más jóvenes de la congregación, y quiero decirles a ustedes esto, que hay a veces cosas que tus padres te dicen, cosas que ellos te enseñan, o a lo mejor uno de los tíos o las tías, los profesores en el colegio, las abuelas, los abuelos, cada uno te enseña algo en el camino que es tu vida. Para nosotros que ya somos más de edad, ya más grandes, esto no ha pasado a nosotros. Que hay hermanos y hermanas y también padres y parientes que en un momento u otro te han enseñado algo. Y esas enseñanzas, a veces nosotros las escuchamos, a veces a lo mejor no en una forma física, tapamos los oídos, pero a veces no escuchamos lo que se nos dice. Y desafortunadamente, nosotros no escuchamos lo que se dice, pero eh, más que nada, nosotros escuchamos lo que el Señor nos dice a través de su palabra y la enseñanza que recibimos a través de su palabra y también por medio de aquellos que están alrededor nuestro. Y cuando ya estamos más grandes, nos acordamos más y más de esas enseñanzas que recibimos por medio de ellos que estuvieron en nuestras vidas. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos y Él les decía cosas día tras día hasta que Él murió en la cruz del Calvario y después resucitó de entre los muertos. Pero no era hasta más tarde que los discípulos realmente entendieron la totalidad de lo que el Señor Jesucristo representaba. Sabemos eso porque después, cuando los discípulos empezaron a escribir y decir todas las cosas que el Señor Jesús había dicho, aquí vemos como Mateo. Después se dice como Marcos, con la ayuda de Pedro. Vemos como Lucas acumulando esa información de todos aquellos que estaban con el Señor Jesús y también en el Evangelio de Juan. Y tiene sus cosas que se destaca como rey, como hijo del hombre. Y vemos como el Señor Jesús es recordado por medio de los evangelios. Ahí después Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ellos animan al pueblo y toman esos ejemplos, toman esa enseñanza y lo aplican para enseñarnos la doctrina que nosotros hemos adoptado en el día de hoy. Pero vemos cómo el Señor Jesús habla aquí con Pedro y habla con sus discípulos. Y el apóstol Pedro, principalmente aquí, como vemos en el versículo 22, él lo toma aparte y comenzó a reconvenirle, decir, no, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Nosotros no lo vamos a permitir, esto no. Pero el Señor Jesús, en una forma muy confrontal, él le dice muy claramente,
y puedes decir que al apóstol Pedro, o el discípulo Pedro en este momento, él tenía una reacción extremadamente humana. Entonces, yo no me puedo quitar de identificarme con Pedro, porque creo que yo reaccionaría de la misma manera. Señor, esto no te va a ocurrir. Pero sabemos que ahora nosotros tenemos el privilegio de mirar hacia atrás y ver algo totalmente distinto, porque podemos ver las circunstancias y las razones por qué el Señor Jesús decía estas cosas. Se ve, pero él dice no. Y el Señor Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Es una cosa tan fuerte, ¿no? El otro día, una hermana de la asamblea, de otra asamblea, mejor dicho, no de esta asamblea donde estoy en mi oficina, pero otra asamblea, me llamó y junto con su esposo, eh, los cuales conozco bien, han pasado días difíciles como pareja, como familia, y, y ella me estaba contando acerca de una discusión que habían tenido. Y tristemente, el hombre usó este versículo con su esposa, dijo, quítate delante de mí, Satanás. Así le dijo a ella. Y yo entonces tuve que hablar con ellos acerca del contexto, pero también de estas palabras que son tan fuertes. Debemos tener mucho cuidado en cómo se usa la palabra de Dios y no en una falta de respeto y también en un contexto que no tiene sentido. Aquí el Señor Jesús usa esto porque Él estaba poniéndose y con toda la intención de proteger y decir al Señor Jesús, no, esto no va a acontecer. Pero Él tuvo que ponerle algo muy fuerte a Pedro para que le haría entender que él no podía actuar de esta manera. ¿Aprendió? Bueno, no sé si aprendió totalmente. ¿Por qué? Porque en el jardín de Getsemaní, ¿qué pasó? Sacó una espada y quería pelear. Entonces, vemos como él veía su responsabilidad de esta manera, pero ¿qué dice el Señor Jesús? Yo creo que a veces nosotros nos concentramos en esta primera parte. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira. Y aquí esta es la parte que yo creo que debemos destacar. Dice, la razón por que me eres tropiezo, eres porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Primeramente, hermanos, quiero concentrarme en esta parte. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de Dios, en vez de los hombres, ahí a donde está el, el poder, donde Dios, a través de su Espíritu Santo y el ejemplo del Señor Jesús, puede realmente actuar y activizarse en nuestras vidas. Dice, no pongas la mira o no pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás más concentrado en lo que el hombre piensa o lo que el hombre puede hacer en vez de lo que puede hacer Dios. ¿Y qué puede hacer Dios? Bueno, que dice la palabra de Dios, con Dios nada es imposible. Nada es imposible.
pero sabemos que tenemos ciertos ritmos en la vida, tenemos ciertas cosas que ocurren. Hay aquellos que se envejecen y este cuerpo se va gastando y llegamos a ese punto en que pasamos de este mundo. Esa es la parte natural de la vida, es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de cómo se ha formado este mundo bajo el pecado. Y el cuerpo del hombre se gasta y desvanece, pero gracias a Dios que Él puede salvar el alma de una persona. Él es el que toca lo más interior. Y por eso nosotros nos fortalecemos día tras día. Y el Pedro de este instante, a los 20 años más adelante, o en el futuro, él diría otra cosa. Él actuaría de otra manera. Él entendería exactamente lo que el Señor había dicho en esta ocasión. Pero ¿qué dice? Él dice no solamente a Pedro, pero el versículo 24, él dice, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, este versículo, yo creo que para nosotros eh, puede significar distintas cosas. ¿Qué significa esto? Estuve con un grupo de, anoche en un estudio bíblico y estábamos estudiando el Salmo 1. Y conversando con los hermanos ahí, estuvimos viendo ciertas cosas que se destacaban en esos versículos. Y una de las cosas que salió era lo que es el sacrificio personal, porque este versículo fue citado. Todo el que, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces yo he pensado mucho, he meditado mucho acerca de qué significa esto para mí en una forma personal y también qué significa para cada uno de nosotros. Yo no puedo decir a cada hermano o cada hermana, esto es lo que tú tienes que sacrificar. Yo no tengo ese derecho, no tengo ese conocimiento tampoco de su vida. Cada uno tiene que ver dónde, en qué momento usted ha llegado a sacrificar delante de Dios y poner delante de Dios las cosas que realmente necesita para su crecimiento. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esas decisiones en una forma muy personal. El ser discípulo verdadero del Señor Jesucristo, el requisito o la cosa que nosotros tenemos que hacer es ver delante de Dios las cosas que me están impidiendo o que me impiden de seguir. Aquí, en esto, sabemos que el Señor Jesús era, era claro en cuanto a su persona. Él tenía un propósito de ir a la cruz. Los discípulos no entendían en su totalidad lo que el Señor Jesús decía en este momento, pero ellos entendían que los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos, estaban muy en contra del Señor Jesús. Sin embargo, ellos no querían que él fuera o se acercara a ninguna parte en la región cerca de Jerusalén.
Y eso se entiende porque querían protegerlo. Pero el Señor Jesús dice y sigue en el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es fácil leerlo, hermanos, pero es más difícil vivirlo. Versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora, nosotros cuando predicamos el Evangelio, muchas veces hablamos y citamos este versículo, ¿no? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y está bien, debe ser predicada, debe ser destacada y abrir el corazón de aquella persona que está escuchando el Evangelio, porque sabemos que cuando uno invierte 100% en este mundo, la razón por qué invierte es que no tiene nada más. Yo he pensado mucho en esto, de las personas en este mundo que invierten todo para su fama y su reputación y todo lo que invierten para protegerse y para tener y acumular poder y plata y todas las cosas que intentan de acumular. Y en el fondo es porque ellos están viviendo por esta vida, no están viviendo por la eternidad. Quieren vivir eternamente, quieren los placeres eternos, pero el problema del ser humano es este, es que ellos entienden que hay una gran posibilidad que hay más allá y hablan del cielo, pero ellos quieren vivir eternamente con los términos que ellos piensan que deben ser para su vida, en términos, en términos que ellos han escrito, por decirlo así, o que ellos han establecido. Hermano, ¿se escucha bien o no? Ah, ya. Perdón si estaba un poco fuerte. De todas maneras, eso es el que el ser humano está viviendo y quiere la vida eterna como la vida que tienen acá. Entonces ellos están diciendo a Dios, sí, yo quiero ser parte de la eternidad, pero a la manera o a mi manera de vivir, a mi manera como me parece a mí. Y ese es el problema. Y por eso nosotros decimos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es entender que Dios tiene un propósito y Él desea que nosotros vivamos de una cierta manera porque en el cielo vamos a vivir eternamente en la pureza y la santidad con Dios. El inconverso quiere este contrato, por decirlo así, este pacto, este convenio con Dios, siendo, sí, pero yo lo quiero a mi manera. Y Dios dice, no. ¿Por qué? Volviendo al versículo 25 o el 24. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz que nosotros tenemos que tomar? Ahora, yo no sé 100% cómo uno podría decir qué es la cruz que uno toma o cuál es la cruz que uno tiene, pero creo que tenemos que entender en el contexto en que esto se escribió. El plan
de, de Pedro era seguir al Señor, pero el Señor Jesucristo le dice, él tiene que tomar su cruz, todas sus ambiciones y seguir, y seguir. Ahora, cuando se escribió, el Señor Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Entonces, cuando se escribió esto, ya tenían el conocimiento y el entendimiento que el Señor Jesús había tomado su cruz, había ido a la cruz del Calvario y se había levantado de entre los muertos. Entonces, cuando ellos vieron esto, lo que Mateo escribió, se entendió en una forma perfecta, una forma en que uno podría identificarse. Y sabemos que cada uno de los discípulos tomó su cruz, se negó a sí mismo y siguió al Señor. ¿Cuál es la cruz suya? Cada uno de nosotros tenemos ciertos acontecimientos en nuestras vidas y tenemos que vivir con esos. Tengo un buen amigo aquí en Vancouver. Es un hombre que tiene la misma edad mía. Nos hemos conocido por mucho, mucho tiempo. Y es uno de estos amigos que uno podría conversar cualquiera cosa. Tenemos una amistad muy estrecha. Yo tengo mucha admiración por este hermano. Él fue criado en un hogar a donde el padre abandonó la familia. La mamá posiblemente era alcohólica. Él tenía dos hermanos y él era el mayor o es el mayor y tenía que cuidar a sus hermanos, dirigirles, ayudarles. Hasta el día de hoy, ninguno de su familia se han convertido al Señor. Muchos años atrás íbamos a la misma asamblea con Don Alén, con él, y había una jovencita que vino al local. Y nosotros con Don Alén nos dimos cuenta que ella sería una buena pareja para él y se lo sugerimos. Eventualmente se casaron. La cosa que nosotros no sabíamos es que esta jovencita había sufrido mucho abuso de su padre. Eh, Además, esto contribuyó a muchos problemas psicológicos en su vida. Y en el día de hoy, ella sufre de mucha inestabilidad personal. Pero yo tengo tanta admiración porque ella es creyente, pero este hermano ha estado pendiente y acompañando a su esposa toda su vida casada. Ya llevan yo diría unos 33, 34 años casados. Y la acompaña, la ama, la cuida, se preocupa de ella en una forma increíble. Yo le tengo tanta admiración. Y él viene a conversar conmigo y con otros amigos que nos juntamos muy frecuentemente y lo conversamos con él. Y él nos cuenta lo que pasa. Hermanos, la vida que él vive a veces es muy difícil, pero él se queda fiel, él se mantiene en una forma espiritual y, y totalmente dedicado a lo que es mejor para su familia. Ahora él tiene dos hijos, uno de los hijos también sufre un poco de esta situación. Queridos hermanos, no de la parte del abuso, pero la otra parte de su inestabilidad psicológica.
en su salud mental. ¿Por qué se lo digo? Este es un hombre que él ha tomado su cruz, pero sigue al Señor con fidelidad. Él podría haber abandonado lo que Dios había puesto delante de él. Él podría haber dejado todo eso y haberse hecho su vida a su manera. Cada uno de nosotros, los que están aquí en la pantalla conmigo y yo, tenemos cosas en nuestras vidas que Dios ha permitido pasar. Y nosotros podemos abandonar, podemos decir, ay, ya no quiero con esto. Y nosotros hemos conocido hermanos o posiblemente eran hermanos o hermanas o personas que han pasado por las distintas asambleas que conocemos, que han llegado y se han ido, han dejado las cosas del Señor a un lado. Ahora, no es para criticarlos, no es para decir que son menos o más o lo que sea, pero uno puede mirar y decir, realmente, cuando uno es confrontado con lo que el Señor dice aquí, a veces uno tiene que tomar esa iniciativa de ponerse firme delante del Señor, realmente ser un discípulo. Entonces quería establecer esa parte que yo creo que es importante para nosotros entender lo que es ser un verdadero discípulo. La persona que toma su cruz, la persona que entiende que uno tiene que perder su vida y cuando pierde su vida puede hallar lo que Dios tiene para él o ella en su vida. Y el versículo 26 también, una persona que pone todo su énfasis en las cosas que son de este mundo. Ahora, no hay nada malo con una persona que puede ganar y puede salir adelante económicamente. Es el amor del dinero y las cosas que le hace una persona hacer. Ese es el pecado. El dinero mismo no es el pecado. Es como lo usamos, como lo ponemos en prioridad. Y aquí dice que aproveche la persona que si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Y eso también puede ser para nosotros como creyentes. Ahora, pensando con esa base en los 15 minutos que nos quedan, estaba pensando en lo que es ser un discípulo de Dios. El negarse, también nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que no debemos eh, no debemos eh, eh, ser atraídos a este mundo y poner eso en prioridad, pero debemos renunciar, dejar atrás, ser constantes también en las cosas del Señor. Juan capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El ser constante, no solamente renunciar, como hemos hablado, pero ser constantes. Y eso es Juan 8, 31. No, no tiene que mirarlo, hermano, está bien. En Juan 15, el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así, y seáis así mis discípulos. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto que uno puede dar? Bueno, miremos a Salmo 1 una vez más. Lo miramos a algunos meses atrás y no tiene que mirarlo, está bien. Yo voy a mirarlo así bien, eh,
bien rápidamente. Habla del varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto ¿en qué? En su tiempo. Que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Una persona que realmente lleva mucho fruto al Señor, glorifica al Padre, como dice ahí en el versículo 15. Ay, excelente. En esto es en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo me hago la pregunta, ¿qué tipo de fruto hay en mi vida? Yo no puedo hablar por ustedes, ustedes no pueden hablar por mí. Estamos viviendo en dos lugares muy apartes. Yo sé más de lo que pasa en Chile, de lo que ustedes saben lo que pasa acá en Canadá, por el hecho que no han visitado por estos lados. Pero el fruto de la vida es, es algo que nosotros a veces no podemos demostrar a una persona y decir, mira este fruto, y como sacando algo del árbol. Usted puede podar y puede hacer todo lo que se tiene que hacer y cuando es el tiempo de la cosecha, ahí está el tiempo y ahí está el fruto. Pero muchas veces hay mucho trabajo que se hace durante los tiempos cuando no está cosechando ese árbol, cuando no está dando el fruto. Ahí en el Valle de Aconcagua, ustedes lo saben muy bien, ahí en el huerto del hermano Miguel, que siempre depende, pero muchas veces yo lo llamo por teléfono y me dice, sí, es que estoy acá con esta cuestión, que estoy aquí trabajando con el arbolito y siempre están los perros alrededor, que me cuenta de los perritos, y todo lo que se trata de lo que está haciendo. Yo sé que ustedes también en sus hogares a lo mejor están haciendo la misma cosa. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, lo que uno tiene que trabajar como discípulos es cuando eh, 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 hace las cosas que otros no ven, hace las cosas que producen el fruto. Entonces, no solamente constantes, como leímos en Juan 8:31, porque ahí nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios y también ser fructíferos en todo lo que hacemos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? En los 10 minutos que quedan, son las cosas que necesitamos para realmente ser seguidores del Señor Jesucristo? Bueno, hay unas promesas que son bueno, bendiciones que son prometidas a aquella persona que eh, se dedica a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Primeramente en Oseas, el capítulo 6 y el versículo 3. Cuando termine les voy a contar algo del nombre Oseas, pero será al final. ¿Y qué dice? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es esto? Esto es conocimiento espiritual,
conocimiento espiritual. El verdadero discípulo que sigue a Cristo, que se niega, que renuncia, que deja, que es constante, que es fructífero, debe tener un conocimiento espiritual. Proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. ¿Hay algún día que usted sale de la casa y dice, ¿dónde está el alba? Sabemos que es algo constante, algo que siempre, día tras día, Dios levanta el sol, hay puesta del sol. Vendrá como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Todas estas cosas son un ritmo, un ciclo de vida que son constantes. Nosotros debemos tener un conocimiento espiritual en conocer a Jehová tal cual como las cosas constantes que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. También, volviendo a Juan capítulo 8 y el versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice ahí que Jehová, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solamente conocimiento espiritual, pero también luz, la luz espiritual. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué el mundo tiene un desprecio a lo que es de Dios? No es que, no es que uno salga a la calle y hay una persona y dice, ah, yo, y dice un montón de cosas en contra de usted o contra de la iglesia. No es que hay ciertas circunstancias que eso pasa. Lo que estoy hablando es que este mundo, en su filosofía y en una forma muy sutil, está en contra de lo que es la palabra de Dios, la enseñanza de lo que Dios da en la palabra y también la presencia de Dios en, 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 en la vida diaria del ser humano. A veces invoca el nombre de Cristo, a veces dicen cosas y a veces usan la palabra de Dios o el nombre del Señor Jesús en una forma que realmente no corresponde. Pero cuando dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, eso es lo que Él ilumina, ilumina todo lo que es oscuro, todo lo que es pecado. Entonces, lo que el discípulo del Señor Jesucristo no solamente tiene que tener un conocimiento espiritual, pero tiene que tener una convicción que Jesús es la luz del mundo, tal cual como lo dice. Y el que me es mi discípulo, el que me sigue, no andará en tinieblas. Nosotros tenemos que ser un testimonio o testificadores o la persona que testifica en su vida diaria. San Agustín dijo, y no sé si lo he citado, yo pienso que sí lo he citado, tengo que pensarlo cómo se traduce del inglés, pero él dijo, predica el evangelio y cuando es necesario usa palabras. Así dijo, predica el evangelio y cuando es necesario usa tus palabras. Hermanos, cuando salimos de nuestros hogares, cuando estamos en cualquier lugar, que nuestro testimonio sea tan resplandeciente que ellos vean que estamos andando en la luz.
que nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el que no anda en tinieblas, a nosotros que andamos en la luz de Cristo. También el capítulo 10, versículo 27, también nos enseña algo, que no solamente una luz espiritual, pero también que seamos guiados por su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. El verdadero discípulo es aquello que entiende y reacciona a la voz del pastor, al que reaccionamos a la palabra de Dios. Si usted quiere saber si una persona realmente es un discípulo del Señor Jesucristo, esta es una muy buena medida. La persona que escucha la voz y sigue el Señor, el que cambia su actitud, el que pide perdón, el que reconoce que ha hecho algo que es en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que realmente indica a una persona que tiene una sensibilidad a las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. También el capítulo 12, versículo 26 dice esto: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos y hermanas, el verdadero discípulo no busca, no busca la honra del mundo, pero busca y desea la honra del Padre. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y finalmente, nosotros tenemos un ejemplo divino. El ejemplo que se encuentra en Primera Pedro, el capítulo 2, versículo 21. Y aquí Pedro, con quien nosotros comenzamos, en esa, en esa porción en Mateo 16 dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se acuerdan que al principio mencioné que en ese momento Pedro no entendía? Quítate de mi presencia, Satanás. Así reaccionó el Señor Jesús. Pero ¿qué dice aquí? El apóstol Pedro realmente había comprendido. Nosotros hemos sido llamados, hermano. El Señor, Él tomó su cruz, sirvió, se sacrificó y dejó un ejemplo para cada uno de nosotros para seguir sus pisadas. Que cada uno de nosotros seamos aquellos que realmente nos encontramos como discípulos de Cristo en cualquiera situación en nuestras vidas, que nosotros realmente podemos decir, como Mateo escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cosa que debemos tomar? Lo que Dios nos ha dado, y debemos negarnos en las cosas que a lo mejor nos acomodan mejor para servir, glorificar y honrar a la persona del Señor Jesucristo.
a través de su palabra y a través de su presencia, nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más agradecidos estamos por estos lindos momentos que podemos pasar juntos en tu presencia. Que el nombre de Cristo sea glorificado en cada momento, Padre. Y cuando hablamos de ser realmente discípulos del Señor Jesús, que veamos que realmente hay oportunidad de ser fructíferos, hay oportunidad de realmente demostrar y testificar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a animar el uno al otro, no estar mirando qué está haciendo el otro hermano o la otra hermana, pero que cada uno seamos aquellos que hacemos el trabajo y que Dios es glorificado. Y cuando nos juntamos de esta manera para recibir enseñanza y tener comunión el uno con el otro, vemos tu presencia y nos podemos animar y contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas como discípulos de Cristo. Ayúdanos a entender esto más profundamente, a cómo ser tus discípulos, oh Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Podemos cantar también, hermano, el 213? Me Cantemos parece. el 213. Ahí están. Seguirá Jesús hasta el cielo, seguirá a Cristo el Señor, servirle de amor, luchar con valor, seguirá a Cristo el Señor.
Gracias, hermanos. Les iba a contar acerca de Oseas. Es más como un poco